pues vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda. Es un tema bastante amplio. Y bueno, entonces compartir pantalla, ¿verdad, Juan? Sí, compartir pantalla. ¿Está viendo? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, mi nombre es Edgar Eduardo Corona Miranda. El tema de hoy va a ser lupus eritematoso sistémico. Dentro de los objetivos que vamos a abarcar, me interesa mucho que aprendamos el abordaje, el diagnóstico, cómo se llega y el tratamiento inicial. Nos vamos a enfocar pues en lo que vendría siendo para lo que se están creando estas clases, que son más que nada orientados a médicos internos, a pasantes de servicio social, médicos generales y los que quisieran en algún momento dado presentar el examen nacional. De lo que vamos a ver, pues vamos a ver varios casos clínicos, vamos a entrar un poco ahí en la definición, epidemiología, etiología, las etapas clínicas, así como sus manifestaciones, el diagnóstico, la clinimetría y el tratamiento. Bueno, vamos a empezar con el caso clínico. Se trata de una paciente femenino de 19 años de edad, sin antecedentes de importancia, que acude con médico dermatólogo por presentar lo que vendría siendo lesiones en cara, cuello y la región anterior del tórax. Eventualmente la paciente es enviada a consulta de reumatología por presentar lo que vendría siendo artralgias, fiebre intermitente que llega hasta más de 38 grados centígrados, así como el rash que ya se describió de predominio en cara y en tronco. Aproximadamente una semana de evolución. Dentro de su abordaje le pidieron estos laboratorios donde se comenta una hemoglobina de 10 gramos por decilitro, los leucos en 6.600, con neutrófilos en 4.800, unos linfocitos de 800. Tenemos lo que viene siendo pruebas de función hepática con una AST en 145, una ALT en 160, una albúmina de 3.1 gramos, la DHL en 320. Por ahí se les ocurrieron pedir los ANCA. ANCA-P salieron positivos, ANCA-C negativos, un ego que no se vio patológico y le pidieron unos ANAS, un patrón 1.160 con patrón homogéneo. Vamos a estar mencionando bastante lo que vendrá siendo este patrón para tenerlo presente, patrón homogéneo. Muy bien, dentro de las preguntas, Juan, si gustas apoyarnos con las respuestas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este caso? Tenemos A, hepatitis autoinmune, B, lupus, dermatomiositis y rosácea. Si quieres ya, Juan. A ver, faltan todavía. Ok. Van 6. Tú me dices. Si gustas. Ya. Muy bien. La mayoría contestó B. Si bien sí es la respuesta correcta, lupus, me llama la atención el que contestó hepatitis autoinmune y me parece bastante. De hecho, el caso clínico iba enfocado para crear confusión con lo que vendría siendo esas dos enfermedades, porque sí muestro ligera transaminasemia, 2, 3 arriba del valor normal, y siempre que se muestre un patrón homogéneo en el caso como lo vimos acá, que pasea patrón homogéneo, ANA 1.160, siempre pensar en 3 enfermedades. Hepatitis autoinmune, muy bien, el que lo contestó así piensa como internista. AIJ, esta es enfermedad artritis idiopática juvenil, menores de 16 años, siempre es el diagnóstico, y lupus. Patrón homogéneo, con estos títulos ya altos, arriba de 1 en 80, pensar en esas 3 enfermedades. Y bien, es un distractor, lo que vendrá siendo esa transaminasemia ligera, bien se puede presentar en lupus, pero el 90% de los casos, mujer, edad reproductiva, fértil, con alteración al estado general, y esos exantemas, el que vendrá siendo ese rash malar, pues es bien característico, es lo que va a presentar los pacientes con lupus. La dermatomiositis debe de haber, el caso clínico debió de haber
puesto alguna respuesta a algunas enzimas musculares elevadas, ya que estos entran en el grupo de las miopatías inflamatorias, y rosácea no debería de dar manifestaciones sistémicas, a excepción de lo que vendría siendo el exantema en cara. Entonces, lupus es la respuesta, hepatitis autoinmune muy bien pensado, sin embargo, el planteamiento del caso es hacia el lupus. Como definición, tenemos enfermedad de tejido conjuntivo, inflamación de lo que va a generar una inflamación de órganos afectados. La etiología es desconocida. Se considera que hay múltiples factores que intervienen en el desenlace de esta enfermedad y va a generar este desenlace, pues un fracaso de lo que vendrán siendo los mecanismos reguladores del sistema inmunitario. Como vemos en la imagen, pues es el exantema característico de lupus en la mariposa, que va a pertenecer a lo que vendría siendo a la región malar y que respeta el surco nasogeniano. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad de mujeres jóvenes, como se comentó, en edad reproductiva, con una incidencia entre los 15 a 14 años de edad, una relación en hombre 10:1. Sí, puede pasar también en mujeres, también hay una presentación neonatal, una presentación de adulto mayor. Es de mayor frecuencia entre familiares de primer grado, y pues esto se ve con los gemelos monocigotos, que va de un 25 a un 50% la probabilidad de que presenten la enfermedad, a diferencia de los gemelos disigóticos, un 5%. Tenemos otro caso clínico, un paciente, este caso clínico se va a repetir en otra, más adelante, un femenino, 27 años de edad, soltera, empleada de una granja avícola. Como dato extra relevante, refiere trastornos menstruales para los cuales hace 8 años recibió un tratamiento hormonal, no sabemos cuál. Ya después perdió seguimiento y no tiene tratamiento. Etilismo negado, tabaquismo positivo por 1 año en forma esporádica. Y ella inició su padecimiento hace 8 meses, presentando fatiga, pérdida de peso, artralgias, lesiones cutáneas en zona malar y úlceras orales. Es llevada con facultativo, quien confirma artritis de muñecas y rodillas, así como el exantema cutáneo en zonas expuestas al sol, el edema en miembros inferiores leves, y con los siguientes laboratorios. Tenemos una hemoglobina de 13.5, leucos en 3.900, linfos en 800, una creatinina en 0.8, el sedimento urinario está normal, y volvemos a tener estos patrones ANA 1, 320, patrón homogéneo por inmunofluorescencia. Las preguntas en este caso, de nuestra paciente en estudio: ¿cuál es el factor ambiental que es seguro que está interviniendo en la patogenia de su enfermedad? Opción A, estrógenos y prolactina. Opción B, alcohol. Opción C, alimentación vegetariana. Opción D, luz ultravioleta. Muy bien, Juan, si gustas ver las respuestas. Muy bien, opción D, y por ahí alguien puso opción A, estrógenos y prolactina. Bueno, en el caso clínico también comento que sí están asociados a lo que vienen siendo estrógenos, y generalmente es esta regulación de estrógenos y progesterona la relación que se ha visto que puede desencadenar lupus y por lo tanto hace más susceptible a las mujeres. Sin embargo, ahí puse prolactina porque sí se ha visto, sobre todo en actividad, nosotros podemos pedir niveles de prolactina y si están elevados nos pudiera sugerir actividad, no tanto como una relación de la etiopatogenia. Sin embargo, en el caso clínico, pues es muy marcado las lesiones cutáneas que presenta. Entonces, si una paciente llega por presentar las lesiones cutáneas, que es lo característico, tiene mucha asociación con lo que viene siendo la exposición a la luz solar. Entonces, las manifestaciones cutáneas, sobre todo en zonas fotoexpuestas, hablan que probablemente en la etiología sea esta exposición a lo que vendrá siendo la luz ultravioleta. La opción correcta sería la opción de alcohol, pues estaba negado, entonces hay que leer bien los casos clínicos. Alimentación vegetariana, pues tampoco se menciona. Entonces, la respuesta estaba entre A y D. En cuanto a la etiología, lo que comentamos, tenemos factores genéticos. De estos vamos a clasificarlos en 2 grupos, los que son HLA y no HLA, como vendría siendo el complemento en la fracción CQ1, por ejemplo. Tenemos estos factores
ambientales, como se ve en lo que vendrá siendo la imagen. Principalmente vamos a tener los rayos luz ultravioleta, que es el principal. Posteriormente podemos tener causas virales, 3 muy importantes, sería citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y parvovirus. Importante pensarlos. En el contexto de esta enfermedad, vamos a tener un fracaso en lo que vendrá siendo la respuesta inmunológica, esto por disfunción tanto de células T o células B que sean autorreactivas, o un sistema inmune hiperreactivo, que esto va de la mano con lo que comentábamos de las hormonas en mujeres, estrógeno y progesterona. Y finalmente, pues tenemos esto reciente de la epigenética, que es esta metilación y acetilación del ADN. La metilación del ADN va a inhibir ciertos genes para que la célula pueda expresarse de forma correcta, y la acetilación va a activar ciertos genes para que la célula pueda funcionar de forma correcta. Finalmente, esto va a generar pues una destrucción en lo que vendría siendo las células. Se van a generar estos inmunocomplejos, una reacción de hipersensibilidad tipo 3, y van a interaccionar con las células B, células T, se va a propagar la inflamación, generando citocinas que van a ir y van a lesionar los diferentes órganos. Ahí vemos piel, riñón, pulmones, cerebro, corazón, entre más órganos. En cuanto a la fisiopatología, este esquema está bastante ilustrativo. Tenemos como esta célula, por los factores que comentamos, sufre apoptosis. Esta apoptosis va a ser acelerada, lo cual va a hacer que el sistema de defensas dirigido por los macrófagos no pueda hacer un aclaramiento adecuado del material apoptótico, y se va a empezar lo que vendría siendo acumular, y de forma errónea va a empezar a presentar estas fracciones o fragmentos del ADN a lo que vendría siendo las células B. Estas van a ser autorreactivas o están un poco ya alteradas, que no pueden distinguir lo correcto de lo erróneo, y van a empezar a generar anticuerpos contra estas fracciones del material apoptótico que quedó. Van a generar estos inmunocomplejos, van a activar lo que vendrá siendo la cascada del complemento. De ahí viene lo que vendrá siendo la hipocomplementemia de C3 y C4. Van a interaccionar con los receptores de los que vendrán siendo las células dendríticas, que viene por las células, por este receptor T, que vendría siendo el 9 y 7. Este es importante que lo tengamos en cuenta, porque es el diana, o es el sitio de acción donde actúa el fármaco más importante en esta enfermedad, que lo pudieran preguntar, que es la cloroquina o la hidroxicloroquina. Va a bloquear unión este receptor, y por lo tanto la unión de lo que vendría siendo los anticuerpos. Si esto sigue su curso de inflamación, se va a generar interferón alfa. Los interferones generalmente tienden a hacer una respuesta inflamatoria, como si fuera algo como de ayuda o de activación a lo que van haciendo las células T y a las células B. Entonces, estos interferones van a empezar a reclutar células B, células T, al lugar de inflamación, van a empezar a interaccionar entre ellos, y van a continuar desencadenando la inflamación, hasta que finalmente vamos a empezar a generar factores nucleares como el SIK, el SAP70, el IKK, el factor de necrosis tumoral beta, que ya van a generar transcripción en lo que vendrá siendo en el núcleo de lo que vendría siendo a nivel celular. Y ahora sí, pues ya la célula va a poder generar, si ocupa interleucina 6, por ejemplo, interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, que son señales de inflamación como tal, pues ahora sí la célula va a ser dirigida por toda esta cascada previa para generar ahora sí lo que ella considere. Si todo esto no se controla, vamos a llegar a un estado, pudiera ser preclínico, que es algo que se está veniendo manejando actualmente, lo que vendrá siendo como lupus incompleto. Y podemos aquí ya en este estado preclínico tener pues 3 escenarios. Uno, un paciente que presenta signos y síntomas inespecíficos. Pudiera tener artralgia, de repente fiebre, de repente malestar general, pudiera ir acompañado de cefalea. Sin embargo, no va a cumplir los criterios para poder entrar a la definición o la clasificación de lupus, esto puesto por el Colegio Americano de Reumatología o el Colegio Europeo. No cumple esas definiciones y lo pudiéramos manejar como lupus incompleto. El otro escenario es que simplemente el paciente está asintomático y presente lo que vendría siendo anticuerpos antinucleares a una relación mayor a 1 a 80. Y el otro escenario es que si tenga signos y síntomas inespecíficos y los anticuerpos positivos. Aquí les pongo el patrón nuclear homogéneo, que es el que vamos a estar mencionando. Y tenemos, más adelante lo veremos, pero tenemos este anticuerpo anti-DFS70, que también es muy importante que no lo grabemos,
con este segundo patrón que vamos a mencionar, que es el patrón moteado denso fino o fino denso. Entonces, para que nos puedan definir estos patrones, tiene que ser un laboratorio que sea de inmunología o reumatología, que se enfoque en describir estos patrones. Y les voy a explicar por qué. Este anticuerpo DFS70, tú puedes tener uno sana en relación a 1,640, pero si tiene este patrón, es asintomático el paciente. O sea que el paciente no va a presentar enfermedades, que ese patrón es normal, que no sea relacionado con ninguna otra enfermedad. Entonces, en contexto, que por ejemplo, a veces llega un paciente que llega con sepsis o un cáncer muy avanzado, muy severo, muy destructivo, como algunos linfomas, y puede presentar el patrón lo que vendría siendo ANA y te reportan, no, pues ANA 1,640, pero no nos especifican el tipo de patrón. Entonces, homogéneo, como comentamos, que es el AC1, que es el nuclear homogéneo, ahorita lo veremos más adelante. Ese es el patrón característico de lupus, hepatitis autoinmune y la AIJ. Pero si nos reportan nada más un patrón moteado, pero no nos dicen si es denso, grueso, fino, y nomás reportan patrón moteado, eso nos pone en un dilema, porque es estudiarle, porque puede ser desde que sea un anticuerpo anti-DFS70, que es normal, hasta los patrones moteados te lo puede dar lo que comentamos, los virus, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, por ejemplo, la misma sepsis o algunos tumores como linfomas o leucemias, por ejemplo. Entonces, un patrón moteado, si nos lo llegan a reportar, probablemente se tiene que replantear más adelante por esta situación. Comentamos 14% de los pacientes sanos van a presentar estos anticuerpos y nunca van a desarrollar alguna enfermedad reumática. De estos pacientes, 88% de los pacientes con lupus que presentan ANA positivos pueden desarrollar la enfermedad dentro de los siguientes 9 años, 10 años. De los pacientes que debutan con artralgias, nada más 50% de los pacientes desarrollarán lo que vendrá siendo la enfermedad, o que tienen, perdón, que debutan con artralgias. El 50% de estos pacientes y lo desarrollan enfermedad entre 5 a 2 años, entre medio año a 2 años. El rash malar, que debutan con eso sin cumplir la definición operacional, 32% más o menos en 1 año y medio. Y el rash discoide entre 1 a 2 años. Y aquí pongo pues el exantema en esta imagen, no se alcanza a apreciar bien, pero es el área de mariposas y un lupus discoide que va a generar esos discos y que no respeta pues realmente lo que vendría siendo el tercio superior de lo que vendría siendo la cara. Si esto se sigue continuando lo que vendrá siendo la enfermedad, pues bueno, vamos a encontrar así ya las manifestaciones clínicas sistémicas. Y me voy a basar en los criterios de SLIC del 2012, esto de la Liga Europea, no son los más recientes son del 2019, pero eso me parecen bastante bien para tomarlos como forma de guía e ir explicando uno a detalle. En estos, a diferencia de los del 97, se añaden manifestaciones cutáneas, neuropsiquiátricas, la hipocomplementemia y el CUMS directo. Esto aumenta la sensibilidad hasta un 96%, o sea, es un buen screening, pero no tiene una especificidad suficiente, por lo cual se hicieron los nuevos criterios del 2019. Vemos 17 criterios, van a ser 11 clínicos, 6 inmunológicos, y las enfermedades medida por anticuerpos, por lo que vamos a requerir un criterio inmunológico. Entonces, serían de clasificación nada más, no confirman, no hay como tal algo que te diga, si es lupus, esto te orienta, que son 4 criterios al menos, y un inmunológico, en contexto de que esté afectada la función renal y confirmemos una nefritis lúpica histológicamente, con ese criterio basta, más unos anticuerpos antinucleares o unos doble cadena. Bien, este caso clínico es el mismo, paciente femenino, 27 años de edad, empleada de una granja avícola. Lo que ya se comentó, el padecimiento actual inició hace 8 meses con fatiga, pérdida de peso, artralgia, lesiones cutáneas, zona malaria y úlceras solares. Es llevada con facultativos, se confirma artritis de muñeca y rodillas, exantema cutáneo en áreas expuestas al sol, el edema en miembros inferiores leve y los siguientes laboratorios. Hemoglobina 13.5, los leucos en 3.900, linfos en 800, la creatinina 0.8. Aquí ya cambia a diferencia del caso previo, sedimento urinario con presencia de cilindros eritrocitarios y leucoeritrocituria.
Lo que se busca, si bien puede haber cilindros leucocitarios, lo más característico que buscamos en el sedimento, cilindros eritrocitarios. Esto también por un laboratorio pues, que esté familiarizado con este tipo de muestras. Los ANAS 1-320, patrón homogéneo por inmunofluorescencia. Bien, entonces ya vimos las 3 enfermedades que se asocian con ese patrón, y también hay otros anticuerpos que se asocian, que vendría siendo los de doble cadena y lo que vendría siendo los del nucleosoma. Entonces, vamos a ver la siguiente pregunta. De acuerdo a la especificación de los criterios de clasificación del 2012, ¿cuántos criterios cumple la paciente para lupus eritematoso sistémico? Opción A, 2 puntos. Opción B, 5 puntos. C, 6 puntos. Y D, 8 puntos. Voy a regresar para que vean el caso clínico otra vez. Si quieres, Juan, la respuesta es... Opción C. La respuesta correcta es la opción B, fueron 5. Te lo regresamos. Entonces es artritis de muñecas. Se comenta que pues, debe ser documentado por un médico especialista en esto, que confirme, bueno, tenemos lo que viene siendo la artritis. El exantema cutáneo, recuerden, más del 90% va a tener alteraciones mucocutáneas y osteomusculares, que va a ser en zonas expuestas al sol, edema en miembros inferiores, y entonces tenemos 2, la artritis, el exantema. Tenemos la leucopenia junto con linfopenia, ese es el tercer criterio, el sedimento urinario que va a entrar a lo que van siendo las manifestaciones renales, y el anticuerpo antinuclear. Entonces son 5, cumple el criterio inmunológico y cumple los criterios clínicos. Entonces son 5. Es una pregunta difícil realmente. Dudo mucho que lo llegaran a preguntar en un examen, pero tenemos que tenerlos presentes. Entonces aquí les coloco lo que van haciendo los criterios. Son 4 cutáneos. El lupus cutáneo se acompaña en agudo, subagudo, crónico, y lo que vendría siendo lesiones inespecíficas de lupus. Pero los 4 primeros nos hablan de lesiones en piel, úlceras nasales, alopecia no cicatrizada, artritis, erositis, alteraciones renales, alteraciones neurológicas, anemia hemolítica, la leucopenia que comentamos, trombocitopenia menor a 100,000, y los inmunológicos, ANA, doble cadena, anti-SM, antifosfolípidos, la hipocomplementemia y el CUMS directo. Bien, para entrar en lo que vendría siendo todo esto de la clínica, pues tenemos que ver el abordaje. Estos pacientes siempre tenemos que excluir causas secundarias, y siempre va después descartar infecciones, neoplasias. Con eso tenemos pues para tener al internista trabajando en descartarlas, y posteriormente pudiéramos, después de que se descartan a esos 2 escenarios, al menos que el cuadro sea muy evidente como los hemos estado manejando, pues pudiéramos obviar estas infecciones o neoplasias. Descartar algo metabólico, como vendría siendo enfermedades del tiroides, deficiencia de vitaminas, principalmente vitamina B12 y lo que vendría siendo vitamina E. La vitamina E se ha visto que precipita o desencadena anemias hemolíticas, igual como la deficiencia de vitamina B12 junto con alteraciones neurológicas, y ciertos fármacos que pueden dar lo que es como el lupus like. El tipo de evento nos ayuda bastante, si bien no es frecuente que presenten como afectación neurológica y que debuten con afectación al sistema nervioso central con convulsiones, que es un evento que pone en riesgo a la vida del paciente. Entonces ahí sí estamos obligados a actuar de manera más enérgica en el tratamiento, ya con pulsos de metilprednisolona, ciclofosfamida, por ejemplo, pero eso sí nos hace que tengamos que tener o tomar una respuesta un poco más precipitada, ¿verdad? En el contexto tal vez de que no responde a anticonvulsivos. El tipo de evento, la mayoría de manifestaciones van a ocurrir al inicio, si bien así es, pero pueden ocurrir en tiempo. En 1 a 2 años, la paciente pudo haber presentado las úlceras orales, la artritis, la alopecia
no cicatrizal, y así llegar con nosotros ya sin ninguna manifestación, pero se interroga y en algún momento pues presentó las artralgias, presentó ahí esa fiebre, pérdida de peso, pérdida de cabello. También tenemos que evaluar comorbilidades, esto pues con una buena historia clínica, y bueno, ya sabemos que el tamiz de pacientes con sobrepeso a partir de los 30 años, pues tenemos que ver ahí síndrome metabólico sobre todo. Vemos las manifestaciones mucocutáneas, tenemos pues el exantema malar, la alopecia no cicatrizal como se ve en la imagen del medio y lo que vendría siendo la presencia de úlceras, falta lo que vendría siendo el lupus discoide para tener las 4 manifestaciones cutáneas. Esta úlcera que aparece va a ser en el paladar duro, no va a ser dolorosa, si es dolorosa hay que buscarle alguna otra causa. La alopecia, como ya comentamos, hay que buscarla también intencionadamente. También puede aparecer en las entradas de lo que vendría siendo la frente y el exantema característico del lupus. Entonces, 95% de nuestros pacientes van a presentar alguna de estas manifestaciones mucocutáneas. En cuestión a lo musculoesquelético, estas imágenes no son la característico representativo, pero los pongo con una intención. Lo característico es pues, lo que hemos estado comentando, la debilidad, la astenia, dinamia, esa fiebre que pueden presentar, las artralgias. Ya más avanzado lo que viene siendo la enfermedad, en lo que vemos esta imagen, pues vemos como ya hay una deformidad. Entonces aquí el reto diagnóstico es con una artritis reumatoide que puede producir estos cambios deformantes en lo que vendría siendo las manos. Sin embargo, en esta paciente, si nosotros le pedimos que en la superficie de la mesa haga cierta presión con las manos y vemos cómo se corrige la deformidad o esta deformidad corrige, eso es sugerente de lupus, porque el lupus afecta lo que vienen siendo los ligamentos y genera cierta laxitud en las articulaciones que al momento que se ejerce una presión, esa deformidad corrige. Eso se le conoce como artropatía de Jacob. También vemos estas lesiones exantema eritematoso que aparecen en las metacarpofalángicas o nudillos. Vemos esas lesiones que también son características del lupus. Si se fijan, no afecta lo que vendrán siendo las falanges, a diferencia de la otra imagen, que esta imagen es de una dermatomiositis, que son las pápulas de Gottron, que sí afecta lo que vendría siendo las interfalanges proximales, tanto como las distales, y aparece el mismo eritema. Entonces, no confundir. Es frecuente que aparezca estas lesiones hasta en un 90%, entonces esto no va a ser lo habitual, pero sí tenemos que revisar muy bien lo que vendría siendo las manos. En cuestión de las manifestaciones renales, ahí está bastante amplio, desde un 50% hasta un 90%. Esto debido a que a veces nada más puede aparecer restos celulares, glóbulos rojos, hemoglobina, células tubulares renales o algún patrón ahí granulares o mixtos, como nada más y no le podemos dar importancia. Sin embargo, o una proteinuria discreta, por ejemplo, pudiera decirse que el criterio te dice que mayor de 0.5 gramos al día o 3 cruces. Sin embargo, puedes tener actividad renal con proteinuria menor de 300, 350, y hasta que no realices la biopsia es donde ves el infiltrado. La relación proteína-creatinina en una muestra de orina mayor a 0.5, el sedimento urinario activo, tenemos que ver 5 hematíes dismórficos o 5 leucocitos en ausencia de infección, o bien los cilindros hemáticos o leucocitarios que comentamos. Eso se le llamará sedimento urinario activo. Se tiene que mandar a analizar la muestra en un laboratorio donde la centrifuguen y puedan analizar adecuadamente lo que vendrá siendo el sedimento. Si finalmente hubiera alguna duda o el paciente debuta nada más con pura alteración en la función renal, pues estamos obligados a tomar una biopsia para ver la glomerulonefritis y que encontremos los complejos inmunes compatibles con nefritis lúpica. Tenemos las clases en el 2003 y se ha ido modificando, o sea, hay también subclases, esto es lo más representativo. La tipo 1 y la tipo 2 generalmente no van a meritar un tratamiento enérgico como pudiera ser inmunosupresores, generalmente con tratamiento de sostén, control de la presión arterial, uso de yecas pueden mantenerse ahí y el seguimiento. Sin embargo, si tenemos una nefritis lúpica 3 o 4, esto en biopsia, vemos focal o difusa, esto en la relación del mesangio, si está afectado menos del 50, perdón, lo que vendría siendo el endotelio, si está afectado menos del 50% o mayor del 50%, ahí es donde tenemos que usar pulsos de metilprednisolona, pulsos de ciclofosfamida. Y las últimas dos clases, tanto la membranosa como la esclerosis, va muy relacionada o individualizada dependiendo de la actividad de la enfermedad.
Tenemos manifestaciones pleuropulmonares en un 50% de los pacientes. La manifestación más frecuente es el derrame pleural, ahorita lo mencionaré. Y en esta imagen de arriba podemos ver este infiltrado alveolar bilateral en alas, también en alas de mariposa. Se pudiera decir que en el 5% de los pacientes, o es la complicación más grave, se llama hemorragia alveolar difusa. Esto en un 5% de los pacientes, no siempre es actividad lúpica. La causa más frecuente de esta hemorragia alveolar son infecciones, entonces tenemos que descartar infecciones. También tenemos en esta imagen de la tomografía un infiltrado intersticial inespecífico. Se clasifican estos infiltrados en dos, en uno inespecífico o un patrón usual. El patrón usual generalmente va a evolucionar a fibrosis y no responde también al tratamiento. Y este patrón inespecífico, que es este en vídeo de ilustrado, que generalmente va a estar en las bases, que se encuentra sobre todo lo que vendrá siendo las periferias, pues es el que responde a lo que vendrá siendo el tratamiento con inmunosupresores como ciclofosfamida, micofenolato. Ahora la imagen o lo más frecuente pues son las serositis, que podemos tener tanto a nivel pulmonar, cardiovascular y gastrointestinal. En este pues vemos un derrame pleural bilateral, entonces siempre esta es la presentación típica, que los derrames sean pequeños, que sean bilaterales, entonces también tenemos que descartar que haya alguna patología cardiovascular, que son las dos en este contexto que pudiera presentar derrame bilateral. Si hubiéramos un derrame unilateral de más del 50%, pues igual estamos obligados a descartar neoplasias o algunas infecciones, sobre todo tuberculosis. En cuanto a lo cardiovascular, pues vemos que también tenemos afectación tanto de lo que vendría siendo en el pericardio, en el miocardio, lo que vendría siendo el endocardio. Podemos ver aquí en la imagen, bien característica esta imagen, así como en cantinflora, el corazón ahí como abotargado, que te sugiere bastante a lo que vendría siendo un derrame pericárdico. Esto pues ya después se confirma con algún ecocardiograma. Acá tenemos una resonancia magnética con un realce de gadolinio, lo que vendrá siendo en el miocardio, que te sugiere una miocarditis, pacientes con dolor, elevación de las enzimas cardíacas, incluso troponinas, si la enfermedad avanza, te pueden sugerir una patología a este nivel. Y menos frecuente, pero no tanto, pues tenemos estas vegetaciones que vendría siendo estériles, que se llaman endocarditis de Lichtmann-Sachs, que es producida por lo que vendría siendo lupus, inflamación. Para que las válvulas se dañen siempre debe de haber algo que genere una lesión endotelial, ya sea una estenosis, una comunicación intraauricular, que genere un flujo turbulento para que se pueda generar esta lesión. En este caso, en lupus, pues es la inflamación sistémica que genera, y bueno, generalmente va a ser en la válvula mitral. Esto pues para prevenir este tipo de complicaciones que generalmente no se diagnostican, sobre las vegetaciones, hablando de lo que vendrá siendo la endocarditis, es pues a través del seguimiento, aparición de nuevos ópulos o con electrocardiogramas y ver una prolongación de lo que vendría siendo el PR, que te pudiera orientar que había una alteración ahí en la conducción. Como datos de síndrome neuropsiquiátricos, no voy a entrar tampoco mucho en entrar, vemos cómo puede presentarse desde una meningitis hasta enfermedades desmielinizantes, que el reto sería diferenciarla de una esclerosis múltiple hasta un simple dolor de cabeza, pues a debate o a estudio, y las convulsiones, que es una complicación que pone en riesgo lo que viene siendo la vida. Periféricas, pues el Guillain-Barré, tenemos que diferenciarlo, se puede parecer, enfermedades autonómicas como pues que pueden presentar ahí disautonomías, tanto respiratorias, cardiovasculares, mononeuropatía, polineuropatía. Entonces son varias las manifestaciones que se pueden presentar. Aquí no los menciona como tal los criterios de Slick, pero pues también tenemos las manifestaciones a nivel gastrointestinal. Esto por la serositis que se genera en el peritoneo, y pues va a generar ahí líquido libre, que la actividad puede generar el mismo lupus un cuadro de pseudodestrucción intestinal y después generar lo que haciendo traslocación bacteriana, y eso desencadena una peritonitis o otras complicaciones como perforación intestinal. No es lo frecuente, sí es frecuente que presente pues la serositis, pero no la complicación. Lo más letal que puede ser y que tiene mucha mortalidad son las pancreatitis de origen autoinmune.
También podemos tener, pero es importante que tengamos contacto estrecho con lo que vendrá siendo el oftalmólogo, porque en el momento que nosotros iniciamos el tratamiento con hidroxicloroquina, pues ocupamos un seguimiento para ver que no haya toxicidad por el medicamento o alguna complicación secundaria del lupus que también pudiera enlentecer el diagnóstico de las complicaciones a las alteraciones hematológicas. Y aquí ya entramos a lo que viene siendo ya un poquito más de laboratorio en reumatología, casi siempre es pues, biometría hemática, y ahí dependiendo si pedimos orina o no de 24 horas. Generalmente lo más frecuente es que encontremos una anemia normonorrística. De estas anemias o enfermedades crónicas es que la ferritina va a estar normal o alta. Hay una proteína que se llama hepcidina, que está en estados inflamatorios, disposición para que la transferrina lo pueda llevar a las demás células, entonces pues va a aumentar. Si esto se prolonga, pues sí puede generar una anemia por deficiencia de hierro, pero no es lo típico. Podemos encontrar anemias hemolíticas en el 10% de los pacientes y pues ahí entra lo que viene siendo el CUMS directo positivo. Vamos a tener elevación de las bilirrubinas, principalmente de la fracción indirecta, elevación de lo que vendría siendo la LDH, disminución de la aptoglobina, elevación de los reticulocitos, o sea que la médula está funcionando, es regenerativa, a diferencia por deficiencia, por ejemplo, de vitamina B12. Y vamos a tener esferocitos en el frotis de sangre. Entonces sí es importante esto del frotis, porque nos ayuda mucho con lo que vendría siendo la trombocitopenia. O la hemólisis tanto intravascular como extravascular. En el lupus es una anemia extravascular, por lo tanto vamos a ver esferocitos. Si fuera microvascular, pues veríamos lo que vendría siendo esquistocitos, que es la PTT. El 50% va a tener leucopenia, esta es menor a 4.000 células, linfopenia menor a 1.500 células, y la trombocitopenia es una manifestación frecuente de que siempre generalmente va a ser moderada, entre 50.000 a 100.000. Si fuera severa, estamos también obligados a descartar un SAF por ahí que se nos esté ocultando. Los anticuerpos, vuelvo a poner la imagen, nuclear homogéneos, van a estar presentes en lo que vendrá siendo en más del 95% de los pacientes con LES, 5% de los pacientes van a ser seronegativos, esto de lupus seronegativo, que ahí tenemos que pedir otros anticuerpos, y pues el RO pudiera estar positivo en un paciente con clínica que sugiera lupus con ANAS negativos, pero un RO positivo, pudiera entrar en esta clasificación. El 2 al 10% de la población, ya lo comentamos, van a ser ANA positivos y pueden tener este patrón de DF70 que comentamos. El gol estándar va a ser la inmunofluorescencia indirecta, esto en las células HEP2, que es un cáncer epidermoide, que van a estar estas células como teñidas al momento que nosotros ponemos el suero del paciente, de la muestra de sangre, pues los anticuerpos que estén presentes pues se van a precipitar en la inmunofluorescencia y nos van a dar los patrones o un título. Entonces, hablando del patrón, pues estos son los 29 patrones, hay más, están estudiando, pero en forma general tenemos pues el resultado negativo, que es un AC0, tenemos un patrón nuclear, un patrón citoplasmático y un patrón mitótico, y cada uno se va subclasificando, y bueno, pues tenemos el AC1, que es el homogéneo, que ya vimos que es de lupus, que es de hepatitis autoinmune, que es de AIJ, y que se asocia fuertemente a doble cadena, antihistonas y nucleosomas. Entonces, está la imagen, no voy a entrar más en detalle, y bueno, en este artículo vemos cómo la correlación, ¿verdad? Si vimos, tenemos el patrón y tenemos lo que viene siendo el título, porque el título es muy importante. En este estudio se analizaron, es un estudio multicéntrico donde su objetivo principal era ver la sensibilidad y la especificidad de los anticuerpos a patrón 1.40, uno en lo que vendría siendo 80, 1.160 hasta 1 en 320. Como vemos, la sensibilidad va bajando conforme va aumentando lo que vendría siendo la relación 1 a 320, y la especificidad va aumentando. Entonces, en los criterios de 2019 de entrada te dicen que ocupamos que tenga ANAS un patrón 1.80, eso es una sensibilidad del 97%, que es buena, y una especificidad del 74%.
pero sin embargo, conforme va aumentando el patrón, hasta 1 en 320 vemos como ya hay una especificidad del 96%. Entonces, por eso es muy importante que nos describan la relación y el patrón que nosotros estamos viendo, perdón, el título de los anticuerpos de 1 a 320 ya es bastante específico, bastante sugerente del lupus. Entonces, eso es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Tener esta prueba si es de un laboratorio especializado. Tenemos los antidoble cadena, como ya vimos, o como comenté, vienen del patrón homogéneo, son muy específicos de lupus, 95%, sin embargo, no son tan específicos, el 60%. Entonces, un paciente sí, uno no, pudieran tenerlos, pero si están presentes, especificidad altísima, el patrón que presentan es homogéneo, tienen una fuerte asociación con nefritis lúpica y nos ayuda para, ahorita más adelante que veamos las clinimetría, la monitorización de la actividad de lo que vendrá siendo la enfermedad. También el otro que se comenta es este patrón nuclear, que es el del anti-SM, tiene una prevalencia del 5 al 30%, pero también tiene una alta especificidad, incluso mayor que lo que vendría siendo lo del doble cadena. Este es un patrón moteado grueso, como lo vuelvo a comentar. Entonces tenemos el patrón homogéneo y también tenemos cuando veamos un patrón moteado hay que buscarle, pero si hay un anti-SM, se asocia a patrón moteado, pero vemos aquí cómo se da a antígenos asociados. Tenemos que se asocia a anti-RNP, U1-RNP, esto te habla de enfermedad mixta, SM, que te habla de lupus, y RNA polimerasa 3, que te habla de esclerodermia. Entonces, como comento, un patrón moteado y que no te especifiquen si pone, pero es un moteado grueso. Entonces, tiene que ser de laboratorio de alta calidad, porque entonces tienes que descartar. Si te dicen, no, sí, patrón, ANA 1-320 moteado. Entonces tienes que descartar infecciones, que no sea una esclerodermia, que no sea una enfermedad mixta, un overlap, por ejemplo. Tenemos los antifosfolípidos, anticardiolipinas, el 20 al 60% de lupus. Se va a asociar a trombosis, al síndrome antifosfolípido, hipertensión pulmonar y generalmente se asocian a mal pronóstico. También tenemos los beta-2 glicoproteína, en 30 a 45%. También se asocian a lo que vendría siendo pérdidas fetales, trombosis y el anticoagulante lúpico. Probablemente el que más trombosis de todos estos te dé es el anticoagulante lúpico y también se encuentra hasta en un 60% de los pacientes. Y sí también te habla de que vendría siendo trombosis o un riesgo de que el paciente esté sufriendo microinfartos, por ejemplo, que debute con alteraciones de sistema nervioso central y tengamos la duda si está sufriendo una vasculitis específica del sistema nervioso central. Hoy tenemos los ANA y sale el anticoagulante lúpico positivo, entonces sí nos sugiere que pudiera estar ahí sufriendo manifestaciones trombóticas sin cumplir todavía los criterios de SAF, que pues ese es otro tema. El complemento también se tiene que monitorizar, te habla de lo que viene siendo la actividad de enfermedad, la escala que usamos de clinimetría es SLEDAI, hay más, y bueno, principalmente lo que se pide son C3 y C4, más característico es de actividad es que el C3 esté bajo. Causas de hipocomplementemia, todo lo que comentamos, infecciones, neoplasias y bueno, pues la actividad de lupus. Causas que esté elevado el complemento, embarazo. Entonces, si el complemento está elevado en una paciente embarazada, es lo esperado. En un contexto, una embarazada con lupus, lo esperado entonces sería que el complemento esté normal. Difícilmente lo vamos a encontrar bajo. Entonces ahí, buscando actividad en una paciente embarazada, el complemento no pudiera ser tan fiable si es que no tenemos un control antes del embarazo. Por eso lo importante de que estas pacientes lleven un control con un reumatólogo. Se asocia con nefritis lúpica, anemia autoinmune. No siempre se asocia a consumo ni pueden ser causadas por alguna otra deficiencia adquirida. Estos son, bueno, ya con esto resumimos los criterios de lo que vendrá siendo el SLIC del 2012. Y bueno, en el 2019 se generan estos nuevos criterios que son un poco más complicados.
Y bueno, le dan una puntuación, son las mismas manifestaciones que comentamos, nada más le dan una manifestación, se agrega como manifestación o datos constitucionales, como fiebre, le da 2 puntos, pero todo lo demás ya lo alcanzamos a mencionar, ¿verdad? Vemos como el lupus cutáneo agudo, 6 puntos, es bastante, y las manifestaciones articulares, que es la presentación de más del 90% de nuestros casos. Vemos aquí otros datos neuropsiquiátricos, las convulsiones, psicosis, delirio, la serositis, manifestaciones hematológicas, manifestaciones renales, cómo lo clasifican, y los parámetros inmunológicos, que también ya los vimos. Aquí sí nos piden un criterio de entrada, son de clasificación, también ya lo comentamos, hay que volver a comentar, son clasificación, no son diagnósticos, no hay una prueba diagnóstica como tal, esto nos ayuda, nos orienta, generalmente se usan para estudios. Todos los pacientes deben tener un ANA en relación a 1,80, si no, no cumplen, no pueden entrar a esta como clasificación, que sería su limitante, por algún decirlo. Los pacientes deben de tener más de 10 puntos para ser clasificados como lupus. Los puntos solo se pueden contar si no hay una causa más probable, que fundamente estas manifestaciones. Entonces, descartar infecciones, neoplasias, porque una vez que encasillamos a un paciente con lupus, ya todo va a ser por culpa de lupus. Y pues son unos pacientes con una vida normal y se pueden enfermar y se mueren de lo mismo que una persona normal, más aparte pues tienen la enfermedad de lupus. Solo cuenta el criterio más alto de cada una categoría. Esto quiere decir que no son acumulativos, es que tiene alopecia, úlceras orales y aparte tiene lupus, el exantema malar, pues no, es nada más el 6, se da 6 puntos, no se suma. Y la clasificación de lupus requiere puntos de al menos un dominio clínico. Estas tablas comparan los del 97, los del 2012 y los nuevos del 2019. Esto con el fin, pues, tenemos lo que vendría siendo al momento que se describen, cuál es su sensibilidad y cuál es su especificidad, y cuando son validados, ¿verdad? Entonces tenemos en el ACR la sensibilidad de 83%, una especificidad del 93%, los de SLEEK una sensibilidad bastante alta, 97%, una especificidad modesta, 84%, y entonces, por eso se generan los del 2019, para aumentar lo que vendría siendo la especificidad. También por eso ponen como llave de entrada, pues, que sea ese patrón ANA 1 mayor a 80. Pero ya vimos que puede haber otros que no entran o que pueden ser negativos. La clinimetría es importante para evaluar la actividad de la enfermedad y decidir el tratamiento. Es vital para evaluar las vidas y desenlace de lo que viene siendo el paciente. También nos habla un pronóstico a 10 días. Esto sobre todo los de SLEEK. Nos hablan de si va a haber una respuesta al tratamiento o no. Y puede ser un curso fluctuante. Y no existe también como un estándar de oro. Los criterios que usamos pues, son los de SLEDAI. También tenemos una gráfica aquí de México y el BILAG. Nada más me enfocaré en lo que viene siendo el SLEDAI. Entonces tenemos que va a evaluar lo que vendrá siendo la enfermedad en los últimos 10 días. Y tenemos 24 ítems, nos habla también predictor de muerte hasta dentro de los 6 meses y se puede aplicar a cualquier grupo de edad. Vamos a evaluar 9 órganos, actividad leve dentro de 2 a 4 puntos, remisión sería más de 3 meses con 0 puntos, moderada de 4 a 8 y grave mayor lo que vendría siendo 8. Dejamos aquí pues toda la gráfica, lo que se tiene que valorar y ahí le vamos dando la puntuación. Si presentan vasculitis, artritis, miositis, bueno, vamos generando la puntuación y si llega a mayor de 8, por ejemplo, pues es grave y se tiene que ajustar el tratamiento o intensificar el tratamiento. Vamos a ver que podemos encontrar exacerbación si tenemos un control de un SLEDAI de 2, 3 puntos y de repente aumenta a 7, 6 puntos, quiere decir que la enfermedad pues se está descontrolando. Vamos a ver como una mejoría, una disminución de más de 3 puntos en el SLEDAI, actividad persistente es que se mantenga ahí fluctuante, 1 a 3 puntos y remisión, un puntaje de 0 por más de 3 meses.
En cuanto al tratamiento, vamos a irlo pautando de acuerdo a lo que vendría siendo la actividad y el escenario clínico. Manifestaciones articulares, cutáneas, generalmente con glucocorticoides a dosis moderadas y escalonadas de 3 hasta 6 meses y irlos destetando junto con el antimalárico generalmente va a ser más que suficiente. No entraré en detalle del tratamiento. Por el tiempo, fármacos inmunosupresores vamos a tener que podemos usar acetoprina, ciclosporina, metrotrexate y citotóxicos como es la ciclofosfamida. Tenemos otras globulinas o plasmáticos y como lo que vendría siendo el rituximab. Aquí tenemos un caso clínico, un paciente de evolución en tratamiento con sulfasalacina, 500 miligramos cada 24 horas y ibuprofeno. Ella cutánea articular, era el exantema y artralgias, fiebre, pérdida de peso. Se comenta dolor y debilidad en lo que vienen haciendo en manos, se realiza un ultrasonido Doppler y se confirma inflamación en la primera y segunda falange de mano derecha y la primera falange de mano izquierda, los laboratorios generales normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno. Ya voy. Tengo problemas de conexión. Ya está. Tenemos opción A, artritis reumatoide, B, lupus con actividad articular, C, fibromialgia, D, polimialgia reumática. Muy bien, Juan. Muy bien, entonces lupus con actividad articular. Artritis reumatoide no, generalmente cuando afecta artritis reumatoide sí son articulaciones pequeñas, pero generalmente son simétricas y afecta primera y segunda, también tiene que afectar lo que vendría siendo la otra articulación y bueno, ya tenemos el antecedente que tuvo lupus, fibromialgia, el distractor pues son los puntos gatillo, más sin embargo pues no deberíamos en la fibromialgia es pues que no hay una alteración clínica evidente, entonces ahí el ultrasonido pues descarta la fibromialgia y la polimialgia reumática, comparamos reactantes de inflamación como es BCG, PCR, que no lo menciona en el caso clínico, lo pone como normales. En cuanto al tratamiento, ¿cuál sería la mejor opción? Agregar hidroxicloroquina, aumentamos la dosis de sulfasalacina, se da gabapentina o se inicia prednisona a 7.5 miligramos día. ¿Las respuestas, Juan, se usan? Bien, iniciar prednisona, bueno, aquí 14% y la mayoría puso iniciar prednisona. La dosis fisiológica, de hecho, de todos, es eso, 7.5 gramos producimos lo que vendría siendo al día y nada más tiene un efecto antiinflamatorio. Esto es muy similar a los AINES. Entonces, la respuesta sería agregar hidroxicloroquina, aumentar la dosis de sulfasalacina, también pudiera ser la respuesta, sin embargo, no es el tratamiento de primera línea, incluso la dosis de 500 miligramos está baja, o sea, no es terapéutica, generalmente esperamos una respuesta a partir de 1 gramo, si bien si la iniciamos con 500 miligramos vía oral cada 24 horas, pero es para ver tolerancia o efectos secundarios que pudiera presentar el paciente y conforme va avanzando los días o la batorando se tiene que ir aumentando gradualmente. Gabapentina pues es para fibromialgia e iniciar prednisona 7.5 miligramos. Generalmente si queremos frenar la enfermedad,
tendría que ser a dosis un poco mayores, entre de 0.5 a 1 por miligramos por kilogramo de peso, a sabiendas que a partir de una dosis de mayor a 50 miligramos de prednisona al día, saturamos ya los receptores de corticosteroides y ya no podemos obtener un beneficio mejor. Entonces, esas propuestas de manejar un miligramo por kilo de peso día van a ir, se van a ir modificando probablemente más adelante. Entonces, la respuesta sería agregar hidroxicloroquina, que es el tratamiento de primera línea. La paciente no tiene datos de severidad, no tiene derrame pericárdico, algo que nos pudiera hacer que tengamos que agregar el medicamento de forma más intensa, ¿verdad? Dentro del pronóstico, pues realmente es bueno. Esto siempre y cuando no debuten con alguna complicación, ya sea a nivel del sistema nervioso central, una púrpura una trombocitopenia secundaria por lupus, que ponga en riesgo la vida, una hemorragia alveolar o una nefritis lúpica, pues el pronóstico de los pacientes es de más del 90% en los 5 años si es que el paciente se mantiene el control. En este estudio, 224 pacientes caucásicos, solamente el 7% de los pacientes pues, lograron como tal una remisión completa prolongada, ¿verdad? Ya vimos que SLEDAI dice que 3 meses con puntuación de 0. Sin embargo, esta definición que ellos usaron en este estudio era ausencia de actividad clínica, así como serológica, y sin uso de una terapia inmunosupresora de un periodo consecutivo de 5 años. Entonces, difícil que se logre la remisión, pero bueno, tienen una buena sobrevida si es que la enfermedad se logra controlar. Eso es de mi parte, eso es todo, Juan. No sé si hay alguna pregunta o algo. ¿Alguna duda, muchachos? Pues muy bien sintetizado, doctor. Agradezco tu tiempo y la verdad, pues esperamos poder seguirte escuchando. No sé si alguien quiere agregar algo más o así está, pues es un tema introductorio y son generalidades, que pues nos van a servir, ¿no? En la práctica clínica. No sé si alguien quiere compartir algo. Bueno. Pues no. Ya está, ahí dejo ya pues mi página de Facebook, doctor Edgar Corona, médico internista, doctor Corona en Instagram y pues el internista en YouTube. De repente subo algún caso o algo ahí grabado. Oye, creo que hay una pregunta ¿Dónde veo eso? en el chat, si quieres te lo leo. Ok. De la doctora Alejandra, ella comenta que en el caso de los pacientes que tienen manifestaciones clínicas, como dermopatías, el tratamiento más recomendable es continuar con sulfasalacina o para inactivar, como se menciona en la guía de práctica clínica, podría ser medicamentos como isotretinoína. Fíjate que ahí para la actividad cutánea es protectores solares, es evitar lo que vendrá siendo la exposición al sol y el uso de hidroxicloroquina. Si hubiera alguna manifestación cutánea, sobre todo hablando de acné o algún tipo de cosas, sí se puede usar lo que vendrá siendo isotretinoína para el tratamiento de lo que vendrá siendo el acné, pero tienes que monitorizar lo que vendrá siendo las enzimas hepáticas, sobre todo, pero para controlar el lupus, no. La sulfasalacina no es tratamiento de primera línea para manifestación cutánea, al contrario, es el que más se asocia que te puede dar farmacodermia. Entonces, farmacodermia, pues nos referimos a Steven Johnson, enfermedad de Lay, que es lo que viene siendo la necrólisis epidérmica tóxica, y es alta, en mayor del 30% de los pacientes. Entonces, siempre que inicia sulfasalacina, por ejemplo, descartar que el paciente sea alérgico a lo que vendría siendo trimmetoprim con sulfametoxazol. O también el Celebrex, que usamos mucho, ¿verdad? Que también tiene un anillo ahí de sulfa. No sé si puede quedar clara la pregunta. O sea, no con fines de controlar la enfermedad, isotretinoína no es para lupus, sí para complicaciones secundarias como la rosácea o acné. Pero manifestación cutánea de lupus es el control de la enfermedad y evitar la exposición a rayos del sol. Esto es con protectores solares. ¿Algo más? Pues bueno, creo que ha sido todo, doctor. Pues agradezco tu tiempo y esperamos que nos podamos ver de nuevo. Gracias, doctores. Igual, para los siguientes casos, espero, contar con su asistencia. Estaremos en las redes sociales dando las fechas, ¿no? De los temas. Y pues bueno, eso sería todo.
Nos vemos.